Que el Señor Jesús esté con y con tu ustedes. espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: No den las cosas sagradas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por allí. Pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta palabra del Señor. Pero siempre se dan cuenta cómo San Mateo nos va exigiendo y nos va pidiendo cada vez más una autenticidad de vida. Upeañan de gatura ñambojera go abe lleva la este día ñambo título mitamo coñan de yarañe es autenticidad de vida. ¿En qué sentido? Todo lo que deseen de que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. Eso es ser auténtico, ¿verdad? Entonces ayapó, pero lo hago con mucha autenticidad, lo hago con mucha verdad. Pero eso es también porque siempre es recíproca, queridos amigos, la relación existente entre nosotros. Reciprocidad. Como se suele poner, ¿verdad? El ejemplo de reciprocidad pues, es cuando nos lavamos las manos. Una mano, la derecha que le lava a la izquierda y la izquierda que le lava a la derecha. A ver, la reciprocidad. Ya lleva, uno le lava al otro. Bueno, entonces la reciprocidad, queridos amigos, es esencial y fundamental en nuestra vida cristiana. No den las cosas sagradas a los perros. No penamos a endereje, no mañamos a endereje, catutas etamba, eres yapó, ¿verdad? Pero al final de cuentas, o estás arrojando tus perlas a los cerdos. San Mateo, ciertamente, aquí le está escribiendo a una comunidad que ha luchado, que se ha esforzado. Miren que estamos ya entre el año 75, más o menos. Entonces, el camino fue y es bastante arduo, en el 80 más o menos, ¿verdad? Porque primero se escribe San Marcos, después se escribe ya San Mateo, Lucas y después San Juan. Entonces, justamente Mateo que le está escribiendo a esta comunidad de judíos, y muchos de los que entienden la Torá o que entienden el Antiguo Testamento, decimos nosotros, no querían entender tanto ni aceptar a Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, insiste que el paso gigantesco que nos trae Jesús es justamente el amor al prójimo, Antiguo Testamento, pero sobre todo a un paso más que es el amor incluso al enemigo. Y anteriormente, como Mateo mismo nos dice, ¿de qué pico les sirve a ustedes que amen a quienes les aman luego a ustedes? Que de nuevo hay. Eso también me iban dicho, bueno, me hago yo algo y apenas le socio ayer. Pero, ¿cuál es la diferencia si yo como cristiano voy a amar simplemente también a los que me aman a mí? Sino que el Señor dice, aquí tiene que haber una generosidad y tiene que haber un espacio gigante de tu corazón, porque es lo único que nos ayudará también a cambiar el corazón de los demás. El amor, queridos amigos, es lo único. En la medida en que sabemos ofrecer, lo damos a nuestros hermanos y lo vivimos juntos, ¿verdad? Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. Ahí está la reciprocidad. Yandé, Yajajuaña de la Pisabe, y así vamos a ir construyendo un mundo nuevo. Porque San Juan Bosco también decía, no basta amar, es importante que el otro se sienta amado por vos. Eso le decía a sus jóvenes, ¿verdad? No basta amar, porque se llega a decir, sí, yo te quiero mucho,
Pues la otro, o mañana, pensando, dos seis en la de actitudes, ando seis en la acción concreta, la pendeerea, reya poja, porque de ella pues, derecha el juyañete te vendrá visaya. Y eso es lo que pasa con nosotros muchas veces. Tu shaya discursea, tu shaya es, yo le amo, les quiero y hago todo lo posible. En la de discurso, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Bueno, ya vota pandeña y va upebe, llevan de la orera el julaya o una cosa, breve la de discurso. Pero después no nos sentimos verdaderamente amados porque cuando te corresponde mostrarlo, cuando te corresponde a vos, entonces encaminar esa fuerza de lo que es un trabajo por la comunidad, porque amo a esa comunidad, de ella pues un dedito. A peor sigue. La de Mongu, era ne cuera hoy, hay entero peana, la de Mongu, era necua. Entonces, quiere decir que absolutamente de Yapura, de Jaljuela de la Villacuera. Y claro que nadie se va a sentir amado por alguien que le está engañando, que no está viviendo ese evangelio. Apenas con la gente, ya gente. Claro y sencillo, claro y sencillo. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Miren cómo termina esa partecita. En esto consiste la ley y los profetas. Quiere decir que nosotros tenemos que demostrarlo, tenemos que hacer ese camino, queridos amigos, que nos haga sentir a todos un amor verdadero. De mi parte, que yo digo que te amo, pero sobre todo del otro, no basta simplemente que yo diga que te amo, sino que el otro verdaderamente sienta que yo le quiero y le estoy amando. ¿Por qué? Y por mis acciones. Que así sea. Que así sea.